Navata, en el Alampurdá, y desde ahí disputa distintos partidos y siempre, o muy a menudo, el primero es contra la Scala, un equipo muy distinto de una categoría, la segunda catalana. El 11 de García Pimienta, con el portero Lazar en portería. En la defensa jugarán Guillem Jaime, que ya jugó en la Scala en la posición de lateral derecho y repite en esta posición en este segundo partido, con Mingueza y Chumi en el eje de la defensa, Cucurella en el lateral izquierdo, el medio del campo con Alejandro Orellana. Una de las buenas noticias, para algunos podía ser sorpresa porque tenía ofertas superiores de categoría, podía ir por ejemplo a Portugal y ha decidido quedarse en el Barça. Hoy es de la partida junto con Quique Saverio, también uno de los jugadores que acababa contrato y que ha apostado por entrenar en el cuadro azulgrana, y al final en punta de ataque, y de que esta es una gran generación de futbolistas. Recuerden, los campeones, muchos de ellos de la anterior Youth League. Empieza ahora mismo el partido entre el Figueras y el Barça, la primera posesión para el equipo del Empordà, que intenta romper líneas. Empordà la vuelve a recuperar el Barça, no puede llegar Monchu, la detiene Richie. Richie para Pons. Pons escorado, delante de él está Cucurella, continúa Pons, intenta hacerse un espacio para el centro, ha puesto bien, muy bien el cuerpo el Capi hoy. Muy buen trabajo en este verano, también lo iremos comentando a lo largo de la transmisión. El equipo directivo y los responsables del fútbol base han aligerado una plantilla. Canta la grada de Vilatanín. Pase vertical buscando Quique Saverio. Vamos a ver si puede llegar el extremo del Barça. No lo ha hecho a tiempo. Rechaza la defensa del Figueras, pero en medio del campo Imperial Cucla. De titular. Hoy de titular está Lazar. Ahí está Cucu. En cortite para Quique. Quique que va a encarar el 1 contra 1. Hace el tuya mía con Monchu. Quique le intenta bajar, a punto estado de hacerlo, pero se intercede Cucurella. Llega la pelota al centro de Cucurella, el segundo palo. No había nadie. El Barça no ha sido capaz de cerrar bien esa acción ofensiva rápida por la banda izquierda del Figueras. En el lateral del campo, en la zona defensiva. Avanza Monchu, una roca, a pesar de que sea más bien bajito. Es muy fuerte Monchu. Abre la pelota para Quique en el vértice del área. Quique para Cucu, el centro atrás. La deja pasar. Mujica, el disparo de Carlos Pérez. La pelota muerta, el disparo. Bajo los palos, le han sacado el disparo. Gil Muntadas, por ejemplo. O Pep Chavarria. Y es un equipo que también está en fase de construcción, como el Barça B. La deja la pelota muerta en la frontal. La baja Monchu. No ha podido marcharse de Bora Barre, que junto con Romero han descabezado esta jugada ofensiva que había empezado sorprendiendo a Guillem Jaime. Ahí va Cucu. Pasada para Guillem Jaime, que se la da Chumi. Y Chumi busca qué es lo que encuentra por la banda opuesta. De momento, una pared buenísima que deja Cucurella en zona franca en la frontal del área. La pelota en el interior. Y buenos esos dos movimientos. Por eso se ficharon a jugadores que llegaron cedidos, como fue el caso de Cristian Rivera, el caso de Matías Nahuel. Algunos que vinieron cedidos a principio de temporada, como Vitiño, una apuesta de Gerard López, que vino de préstamo del Palmeiras. Distintos casos. Y eso ha hecho que también se aligerara la plantilla. Luego ha habido futbolistas que inevitablemente tenían que salir. Seguramente el caso más evidente fue el de Ruiz de Galarreta, un futbolista que ya por edad y sobre todo por ejecutar esa jugada ofensiva. Cambio de juego a la banda izquierda. Quique la baja con el pecho, le dobla como siempre Cucu, fiel escudero. Ahí va Quique, la pelota para Cucu, el pase. Balú, Collado y Cuenca. El centro al segundo palo, no puede llegar Quique, rechaza la defensa del Figueras, corre hasta esa posición Cucu. Vuelve a tener la pelota Cucu, 1 contra 1. Se lo ahorra, prefiere jugar con Quique, está en la frontal. Quique prueba el disparo. Presiona el Figueras arriba. Un poco de fuerza de los del Empordà para intentar dificultar la pelota con las manos. Aunque no va a dar para más el partido. Acaba puntual, así lo determina el colegiado Alejandro Carrillo. Fue en el lugar de Mújica. Y poco a poquito iremos apuntando los cambios que hay. Otro es el de Huawei, este futbolista del Senegal. Ahora la pelota es para el Barça. Quique pierde el esférico. Cucu, que es uno de los pocos que continúa. Y a tocarla con Collado. Y Collado con Sarsanedas. Otro de los futbolistas llamados a ser importantes y que en la web del club comentaba que después de la lesión estaba preparado. No es que recupere, sino que le da un plus de confianza y lo enseña en el campo. Y eso que le ha pasado a Pons. Pelota para Abel Ruiz, de espaldas a la
Cucu, el Barça con otro ritmo, con otro brillo en esta segunda parte. De momento ha conseguido la igualada. ¡Ay! Cucu jugando por debajo. Moja deja pasar la pelota. Se la acaba llevando atrás. Con Cucu, muy activo en esta banda izquierda. Tuya mía con Cucu y Moja. Cucu llega al lateral del área. Jugada personal, ha intentado el recorte. Pero ahí no le ha dejado pasar Canal. Cambio para Cucurella. Siempre buscando esa opción para aligerar el peso de tener que sacar la pelota controlada desde el centro de la defensa con la ayuda de Sarsaneda. Siempre es una opción abrir a la banda del Mundial. Un portento físico, 19 añitos, una apuesta de futuro. Collado, excelente el cambio de juego, excelente para Cucu, que también se había abierto con maestría por la banda. Viene a ayudar Moja, solidario. Moja y Cucu intentan resolver la jugada. Sarsanedas, que avanza con la pelota controlada. Sarsanedas en contento para Moja. Moja se lleva la pelota, pide en manos, nada. La pelota es para Cucu, Cucu de nuevo para Moja, Moja en el vértice. Se intenta ganar un espacio, es un 2 contra 1. ¡Qué buena la pelota para Cucurella dentro del área! El disparo de Cucurella, ¡fuera! Acción espectacular de la banda izquierda del Barça con el cap. El Figueras intentando abrir el campo, buscando más claridad en las acciones. El pase vertical lo ha visto muy bien el Capi. Cucurella para Collado. Se mueve Balú, continúa Collado. Transición de Collado con pelota controlada. Se abre Güey. Frena en seco. Collado tiene a Cucurella en la frontal del área. Cucu que intenta el pase interior para Abel Ruiz. Pero continúa Balú que hace el centro. Medio del área. Rechaza la defensa del Figueras. Cucu la tiene buen control en cortito con Collado. Collado intenta darse la vuelta. Consigue apoyarse de nuevo con Cucurella que va de cara. Ha estado ahí bien. En la frontal del área. La pelota para Collado demasiado larga. Pero la pesca por detrás Cucu. Cucu con Moja, resbalando Moja, aguanta de todos modos la verticalidad como puede. El centro de Cucurella, Abel Ruiz se ha elevado, la pelota le queda a Balú. McWayne abre juego para Moja, como siempre Cuco fiel doblándolo. Y para él es la pelota, la tiene Cucu, hace el centro Cucurella, buscando a... Jugador nacido en Nádor. Y que está haciendo una buena segunda parte, aliándose ahí con Cucurella. Vuelve de nuevo Moja, ahora con McWayne que se ha descolgado para apoyar en ese ataque por la izquierda. McWayne que frena en seco, se la devuelve a Cucurella que la tiene dentro del área. Cucurella rapidito para McWayne que venía de cara. Y en ese partido perdió con el Horta. Y quedó eliminado. 0-2. Pues parece que el Barça aún tiene energía para hacer una última jugada con Cucu. Se le deja a Collado en la frontal del área. Collado que dispara. Soluciones con Sarsanedas. Su mente clara le invita a pasarle la pelota a Cucu para Collado. Levanta la cabeza, la pelota para Balú. Ha conectado mal el balón. Y acaba en este momento el partido. El Barça acaba con una victoria de mérito contra el Figueras. Pasito a pasito el Barça se va acercando al debut. Ahí comentando alguna acción Balú con Moja. Jugado hasta 7 partidos bueno de pretemporada. Insistimos, empieza el Figueras la temporada que viene. Su fase de preparación de partidos de la pretemporada será contra el Bengaluru. Fase de preparación de partidos de la pretemporada será contra el Bengaluru. Vamos a ver por qué. Cucu, un futbolista que veremos si continúa en el Barça B o acaba en la primera división. Un futbolista muy atractivo, uno de los futbolistas que, con los que el Barça B cuenta, pero que seguramente tendrá opciones más elevadas. Y querrá también probar. Se lo ha ganado a pulso Cucurella, un futbolista ejemplar, un futbolista igual que el otro lateral, Sergio Palencia, que está en una situación muy parecida. También capitán, en este caso Sergio Palencia, el primer capitán. Son dos jugadores que han tenido un recorrido espléndido en el fútbol base del Barça, un largo recorrido.